Hola, ¿qué tal, maestra? Nosotros somos los integrantes del equipo número 5. La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. Todo esto citando a García Ramos, 1989. Aunque se suelen usar como sinónimos intercambiables, en términos técnicos, medir y evaluar no son lo mismo. Siguiendo a Scribe en 2013, la evaluación es el acto o proceso cognitivo por el cual se establece una afirmación respecto de la calidad, valor o importancia de cierta entidad. La medición, por su parte, es un proceso por el cual se asignan números a atributos observables y no observables, de acuerdo con parámetros y reglas claramente definidas. ¿Qué es la evaluación educativa? Bien, pues la evaluación educativa es evidencia de lo que un estudiante sabe y es capaz de hacer, de los resultados o de su falta, luego de la implementación de un programa, del desempeño de un maestro en el salón, de los aprendizajes de la población escolar de un distrito, ciudad o país, de la influencia de factores socioculturales como facilitadores o inhibidores del aprendizaje, entre otros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Bueno. El día de hoy voy a hablar sobre qué es la evaluación educativa. La evaluación es un elemento constitutivo y, por lo tanto, no puede ser evitado del contexto educativo. Veámoslo como un proceso que recopila información sobre determinada situación académica, con el fin de emitir una valoración que permita orientar la acción y la toma de decisiones. Citando a Revela 2006, nos dice que la evaluación bien realizada puede ser una herramienta de cambio de enorme potencial. Independientemente del tipo de evaluación que utilicemos, debemos ver la evaluación educativa como una herramienta para mejorar la educación. Considero yo que ese es el objetivo principal. Continuamos. ¿En qué consiste la confiabilidad, validez e imparcialidad de una evaluación? La confiabilidad de una medición es la propiedad más importante de un test, siendo un requisito para alcanzar los otros dos pilares fundamentales, validez e imparcialidad. Un ejemplo que podríamos utilizar en confiabilidad es, supongamos que soy maestra de educación física, decido pesar a mis alumnos de cuarto grado utilizando una báscula. Le pido a una alumna, María, súbete a la báscula, por favor. Y el resultado son 32 kilos. Le pido en una segunda ocasión que vuelva a subir a la báscula y el resultado son 34 kilos. Para esto pasaron segundos. Obviamente hay una discrepancia de 2 kilos. Esto significa que mi instrumento de evaluación no es confiable porque me está arrojando un margen de error en lugar de darme resultados similares. En lo que refiere a la validez, voy a citar a Rush, 1924. Él fue quien dio una de las primeras definiciones de validez. Él indica que la validez es el grado en que un test mide aquello que se propone medir. La validez no es una propiedad de un test o medición, sino los significados de los puntajes de un test. Finalmente, imparcialidad de una medición es especialmente relevante en el contexto educativo-educacional, donde los resultados pueden mostrar brechas importantes entre distintos grupos que participan en la medición. Como podemos ver, la calidad de la técnica de la medición se basa en 3 pilares fundamentales: confiabilidad, validez e imparcialidad. Hola, buenos días, mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Gabriel Benítez y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que son los modelos de aprendizaje, así como las formas de evaluación. Primeramente, para empezar a hablar de los modelos de aprendizaje, tenemos que abarcar desde el inicio, entonces empezaremos a hablar acerca de lo que es el modelo tradicional. A continuación les voy a mostrar una pequeña descripción de lo que es el modelo tradicional. Dice: existe una diferencia de roles entre el alumno y el profesor. En este caso, el alumno se va a considerar como un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo va a recaer sobre lo que es indirectamente o directamente el profesor. En este caso, que tenemos como ejemplo en el caso de Platón, Sócrates y Aristóteles.
Este modelo tradicional se dice que empezó a mediados de los años 1903 hasta 1925. Posterior a ello vamos a hablar de lo que es el modelo tecnicista o conductista. Este dice que el maestro se considera un ejecutor, es el que planifica las actividades acorde a los objetivos, y el alumno es el hace la función activa, que este va a ser el que haga las repeticiones mecánicas y debe de emitir la respuesta o la solución a una situación. Puede ser considerada pacífica o una problemática. Y este normalmente está atribuido a dos grandes autores, que van a ser Skinner y Watson. A continuación seguiremos con lo que es el modelo constructivista, en el cual nos menciona que es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad constructivista. No es solo un activo, no se considera que es una persona que se manipula, es exploradora, descubre e inventa, sino que también puede leer y escuchar. En este caso estamos hablando del alumno. En este tipo de modelo, el alumno presenta un mayor índice de actividades, que no solamente se va a considerar pasivo, él tiene la capacidad para ser más resolutivo y puede aportar mayores índices de iniciativa en este caso. Este modelo se considera que inició a mediados de los años 1975 y terminó en 1983 aproximadamente, dado que después se fueron modificando hasta crear diferentes tipos de modelos. En la actualidad tenemos un modelo que se considera un modelo contemporáneo, y este empezó a mediados de los años 2000, y su concepto dice: es la utilización de la introducción de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, a lo cual le vamos a llamar TICs de aprendizaje. Aquí ya se empiezan a implementar las TICs de aprendizaje, y estas surgen en el tema de las competencias, encontrándose con expresiones tales como formación por competencias, y se va a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orfil Martínez Salazar y voy a hablar sobre los tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por tanto, se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. Esta clasificación se divide en 5 partes. La inicial es según su finalidad y función. Función formativa. Se identifica con la evaluación continua y se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Y su función sumativa suele aplicarse más en la evaluación de productos, como realizaciones precisas y valorables. No se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Esta clasificación se divide en 5 partes. La evaluación según su extensión. Aquí encontramos la evaluación global. Abarca todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Y la evaluación parcial. Esta pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc. La evaluación. En la evaluación, según los agentes evaluadores, nos encontramos a la evaluación interna, que es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. Unos ejemplos muy claros serían la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Y la evaluación externa, que es cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un determinado programa evalúan su funcionamiento. La evaluación, según el momento de aplicación, se divide en 3 aspectos. El primero es la evaluación inicial. Esta se realiza al iniciar cada proceso y sirve para decidir los objetivos que se pueden conseguir y también valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o no.
Enseguida está la evaluación procesual, que es la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. Y por último está la evaluación final, que consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de cualquier proceso o para la consecución de unos objetivos. La evaluación, según el criterio de comparación, está dividida en dos partes: la autorreferencia, en caso de que la referencia sea el propio sujeto o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo, y la heterorreferencia, en el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, etc., nos encontramos con dos posibilidades. La primera, referencia o evaluación criteral, y la segunda, referencia o evaluación normativa.